un gusto saludarlos. Mi nombre es Alejandro Durini, pastor de Iglesia Vida Nueva, Quetzaltenango. El tema de hoy es el carcelero que pidió luz. Fíjese que cuando hablamos de un carcelero tiene que haber presos, ¿verdad? Y vamos a meditar hoy en el libro de Hechos, capítulo 16, versos del 22 al 34. Hoy vamos a leer un poquito para entender la palabra del Señor. Fíjense que este carcelero, a pesar de que era el quien se encerraba a las personas, era un carcelero que estaba preso, ¿verdad? Y vamos a ver en qué sentido él estaba preso. Dice el libro de los Hechos 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces vemos aquí que había un carcelero y que habían varios presos, ¿verdad? Y algo tan especial va a suceder en esta historia, ¿verdad? En ambas partes, ¿verdad? Tanto como en la vida del carcelero como en los que estaban presos. Pablo y Silas fueron llevados presos a causa de la liberación que hicieron a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Esta mujer dice que daba muchas ganancias a un determinado grupo de personas, ¿verdad? Que eran las dueñas de esta mujer. Ella hacía su trabajo de adivinación y ganaba mucho dinero. Y Pablo, en una oportunidad que él iba pasando cerca de ella, pues ella le decía, siervos del Dios Altísimo. Y Pablo, cansados de ese tipo como de burla que esta mujer hacía para con ellos, él mandó, dice, en el nombre de Jesús, que ese espíritu de adivinación fuera echado fuera de esa mujer y la mujer quedó libre. Por lo tanto, ya no podía hacer ese trabajo, ¿verdad? Que hacía por medio de los espíritus inmundos, por medio de los demonios que la poseían, para hablar y declarar acerca de las personas lo que ellos querían escuchar. La gente, muy molesta por esta situación, mandó a que azotaran y que golpearan a Pablo y Silas, y luego posteriormente los enviaron a la cárcel, ¿verdad? De ahí parte esta historia, los enviaron a la cárcel y dice que este carcelero no solamente los metió a la cárcel, sino que dice que los metió a lo más profundo, lo más adentro que podía haber en esa cárcel, y les aseguró los pies con cepo, es decir, les puso una cadena y los ataron al piso para que ellos no pudieran moverse, para que ellos no pudieran escapar. Pero dice que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjese que el cepo impedía que ellos pudieran moverse, ni siquiera se podían acercar a la puerta de su propia celda, ¿verdad? Les impedía el movimiento. Y fíjese que muchas veces hay vidas, hay personas que no tienen movilidad, ¿verdad? Que no tienen nada de movimiento, que no tienen libertad para poder moverse, ni siquiera en su propio espacio, ¿verdad? En su propio cuarto, en su propia casa. ¿Por qué? Porque están viviendo situaciones difíciles y complicadas que les impiden el movimiento, la libertad, ¿verdad? Para poder avanzar en la vida. ¿Alguna vez se ha sentido usted que ha tenido un cepo en su pie, ¿verdad? Algo que le impide caminar. Pues déjeme decirle que algo extraordinario sucedió en esta historia, ¿verdad? Que usted va a conocer para que pueda recibir también la bendición que recibieron estos hombres que estaban presos. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban a Dios y los presos oían. Mire, ellos, a pesar de estar presos, a pesar de estar con el cepo en los pies, que no podían ni moverse, ellos decidieron cantar
y orar al Señor. Mire, cuando nosotros estamos en dificultades, ¿sabe qué es lo que tenemos que hacer? En lugar de estar quejándonos, de ir con los vecinos y contando el sinfín de situaciones que estamos viviendo, debemos de orar y alabar al Señor con todo nuestro corazón. En lugar de estar pensando un montón de cosas a medianoche, que es regularmente cuando la gente después de acostarse a su cama empieza a pensar un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de situaciones. Deberíamos de orar y alabar al Señor con todo nuestro corazón. Y vamos a ver qué es lo que sucede a través de la oración y de la alabanza. Mire, en medio de las desgracias, en medio de todas las cosas malas que puedan pasar, Dios va a manifestar su poder. Leamos el verso 26 al 29, dice: Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Miren, hay cosas que el Señor va a provocar, ¿verdad? Así como en esta oportunidad dice que hubo un terremoto, ¿verdad? De manera que la cárcel todo se sacudía, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. El Señor va a provocar muchas veces alrededor de nosotros muchas cosas. Va a provocar un movimiento espiritual y que puertas se van a abrir delante de nosotros, así como las puertas se abrieron delante de estos hombres para que fueran libres. Los cepos de las cadenas de los cepos se rompieron. Así el Señor va a provocar por medio de la oración y de la alabanza, ¿verdad? Que nosotros le demos a Él. El Señor va a provocar un movimiento espiritual, ¿verdad? Que nos va a abrir puertas, que va a romper cadenas. Fíjese, ya no hay necesidad a medianoche de estar con insomnio pensando un montón de cosas, sino que estando en comunión con Él, nosotros vamos a obtener respuestas. Fíjese, si usted quiere respuestas, quiere que las puertas se abran delante de usted, que todo lo que inicie, que todo lo que emprenda le sea bendición, ore y alabe al Señor con todo su corazón, ¿verdad? Se van a romper cadenas. A veces sentimos que no avanzamos porque hay algo que nos está atando. Las cadenas se rompen a través de la oración y de la alabanza. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mire, los presos estaban gozando de la unción, de la bendición del Señor, a pesar de ser ellos los que estaban presos, los que estaban en circunstancias adversas. Sin embargo, el carcelero, el que estaba libre, el que estaba fuera, fíjese que ¿qué era lo que pensaba? En matarse. Dice, él estaba pensando en matarse porque pensó que todos los presos habían huido. Analicemos ahora un poquito la vida del carcelero. Mire, así como Dios provoca un movimiento espiritual que pareciera que fuera una desgracia, porque el terremoto no es nada agradable, ¿verdad? Vivir en medio de un terremoto, mucho menos encerrado y peor aún estando atado, ¿verdad? Qué terrible, ¿verdad? Sería como una desgracia. Pero lo que Dios usó para libertar a estos hombres, el diablo lo estaba usando, fíjese, para decirle a este hombre que se suicidara, ¿verdad? Porque a él lo iban a castigar por la fuga de estos presos. Miren lo que el diablo hace, ¿verdad? El diablo utiliza muchas veces las cosas que Dios permite para que nosotros seamos bendecidos, para que las puertas se abran. Él él usa esas cosas para hacernos sentir mal, ¿verdad? Para destruirnos, pero en el nombre de Jesús no permitamos ni escuchemos la voz del enemigo, ¿verdad? A medianoche el enemigo viene y habla a nuestra vida, a nuestro corazón, para turbarnos, ¿verdad? Pero no debemos permitir eso en el nombre de Jesús. Mas Pablo clamó a gran voz ahora del lado de los presos: no te hagas ningún mal, dice, pues todos estamos aquí. Mire, este carcelero estaba pensando en suicidarse. Hay gente que solo ve que pasa algo, ¿verdad? Y piensa en la peor desgracia, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene muchos pensamientos fatalistas, ¿verdad?
alguien se atrasó, le pasó algo, tuvo un accidente, ¿verdad? No sé, cualquier cosa complicada y difícil, todo es una desgracia, todo es fatalismo para muchos, ¿verdad? No salgas porque puedes tener un accidente, ¿verdad? No emprendas ese negocio porque vas a fracasar. Hay gente que solo piensa cosas negativas y este carcelero pensaba de esa forma, ¿eh? Al tal grado, o sea, tan decepcionado estaba que se quería matar. Entonces, dejemos ir esos pensamientos de desgracia y vivamos en la paz que el Señor nos concede. 29 dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Mire lo que pasó aquí. Cuando él escuchó la voz de Pablo y Silas, este carcelero dice que pidió luz, porque lo más profundo de esa cárcel era una oscuridad terrible, ¿verdad? Era algo donde no se podía ver nada. Y yo le digo a usted hoy, ¿verdad? Así como ese carcelero pidió luz, cuando no sepamos qué hacer en nuestra casa, en las circunstancias difíciles y adversas que nos toca vivir, cuando nos sintamos en medio de la oscuridad, ¿verdad? Y de la desesperación terrible, ¿sabe qué debemos de pedir? Luz. Debemos de pedir que la luz de Jesús alumbre nuestro camino, ¿verdad? ¿Por qué andar en tinieblas si el Señor es luz, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También dijo, yo soy la luz que alumbra al mundo. Jesús es la luz que ilumina nuestros corazones. Así es de que cuando nos encontremos en momentos difíciles, pidamos que la luz del Señor nos ilumine. Mire, en esta historia hubo cosas extraordinarias de ambas partes. Carcelero, viendo la manifestación y el poder de Dios, también los presos viendo los milagros que el Señor hizo para libertarlos, ¿verdad? Verso 30 dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire, después de que este carcelero vio que aquellos hombres estaban ahí, ¿verdad? Dispuestos a a purgar su pena, ¿verdad? La que les habían impuesto. Prácticamente era una pena injusta, pero ellos estaban ahí para cumplirla. Él estaba muy contento y agradecido porque ellos estaban ahí metidos, ¿verdad? Ellos estaban ahí todavía. En señal de agradecimiento, ¿verdad? Con un profundo impacto en su corazón, ¿verdad? Este hombre preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjese que las oraciones y los cánticos que estos hombres, las alabanzas que estos hombres estaban entonando a Dios allá adentro, no solamente los escucharon los presos, sino que también los escuchó este carcelero, fíjese, que también provocaron en su corazón algo muy especial y ese algo especial lo impulsó para buscar y empezar a creer en Dios. Por eso les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire, cuando nosotros recibimos un milagro, el milagro muchas veces de la vida, porque el Señor nos ha regalado la vida a muchos de nosotros, ¿verdad? Que en diferentes circunstancias pudimos haber perdido la vida, sin embargo estamos vivos. ¿Sabe qué es lo que debemos de preguntar? Así como este hombre preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que hagamos con nuestra vida? ¿Verdad? Nuestra vida tiene un propósito muy especial por el cual nosotros debemos vivir. Ya le preguntó a usted al Señor después de esos milagros que ha recibido, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Verdad? Porque muchos ya ni respirar pudiéramos a estas instancias, pero sin embargo Dios ha sido fiel y misericordioso para con nosotros. Entonces, pregúntale usted al Señor, ¿qué es lo que usted tiene que hacer, verdad? ¿Qué es lo que tiene que hacer con su vida? Estos hombres le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire, ahí le dieron las palabras claves para que este hombre recibiera la salvación. Y no solamente él, sino que toda su casa. Dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Verdad? Yo les digo algo, tiene que haber siempre alguien en la casa
que hable la palabra del Señor. Alguien se tiene que levantar en su casa para hablar de la palabra. ¿Y sabe quién es ese alguien? Es usted, ¿verdad? No espere siempre que alguien llegue y le hable la palabra, que le abra la Biblia y que le lea la palabra. En su casa siempre debe de haber alguien que hable la palabra del Señor, así como lo hicieron en la casa de este carcelero, ¿verdad? Donde fue salvo el carcelero con toda su familia, con toda su casa, pero fue por medio de la palabra del Señor. Así usted se tiene que levantar, no esté esperando que su esposa, que su esposo, que uno de sus hijos se levante, ¿verdad? Para orar, para clamar, para leer la palabra, no, tiene que ser usted. Así es de que yo los reto hoy a los que están viendo este mensaje para que se levante y hable la palabra del Señor en su casita. Fíjese, dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mire, este hombre iba con aquellas ganas de buscar y agradar al Señor, porque el paso siguiente que tomó, la decisión que tomó, fue bautizarse, ¿verdad? La palabra dice que todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Mire, el Señor prueba nuestros corazones para ver qué tanto le creemos y le queremos obedecer. Y así fue este hombre. Fíjese, con toda su casa se bautizaron. Pero ¿sabe qué hizo este hombre también después de saber, verdad, que causó heridas a estos presos? Dice que eh, ya en señal de arrepentimiento, ¿verdad? Ya él renovado en su mente y en su corazón, decidió, dice, lavar las heridas, limpiar las heridas que había causado a esos presos, ¿verdad? Y le digo que el mundo, usted sabe que una herida es algo que duele, que lastima mucho, ¿verdad? El mundo muchas veces nos ha causado heridas. A usted le ha causado muchas heridas el mundo, ¿verdad? Pero fíjese que Jesús viene a sanar todas nuestras heridas. Fíjese. Jesús viene a sanar todas nuestras dolencias y Jesús viene a perdonar todos nuestros pecados. Mire qué especial y maravilloso es el Señor. Jesús hoy viene a sanar las heridas que todavía hay en el corazón, ¿verdad? Quizá es ese cepo, ¿verdad? Esa cadena, ¿verdad? Que no deja caminar, que no lo deja caminar, que no la deja caminar. Es ese estorbo, ¿verdad? Que hay en el corazón, esas heridas, ¿verdad? Que no puede olvidar las cosas que sucedieron en su pasado, que todavía le lastiman, que todavía le duelen, que todavía se entristecen por eso. Pero así como el carcelero limpió las heridas de aquellos presos, Jesús está dispuesto a limpiar con su sangre preciosa toda herida que nos causa todavía tristeza y dolor en el corazón. Dice que este hombre, llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa después de haber creído a Dios. Mire qué actitud tan especial. Aceptó a Jesús en su corazón, luego se bautizó, ¿verdad? Y luego compartió con aquellos hombres en su mesa su comida, ¿verdad? Les sirvió a estos hombres que le habían compartido la palabra del Señor. No cabe duda que había un profundo agradecimiento y que este hombre carcelero había tenido un encuentro personal con Dios. Fíjese que lo impactó, que le transformó el corazón, ¿verdad? Él ya no tenía el punto de vista que tuvo al principio cuando golpeó y azotó a estos hombres, sino que fue lo contrario, fue cuidarlos, fue protegerlos, fue ayudarlos a sanar las heridas, ¿verdad? Y ese es el plan de Dios para con nosotros. El carcelero pidió luz. Este tema se llama El carcelero que pidió luz. Yo los animo a que pidan la luz de Jesús para su vida y para su familia. El Señor quiere iluminar su casa. El Señor quiere llevar luz a su hogar, así como lo llevó a la vida de este
carcelero así quiere llevar luz a cada uno de sus hogares. Dígale al Señor, ¿verdad? Señor, dame la luz que necesito para que mi hogar sea diferente, para que mi hogar sea especial, para que mi hogar sea cambiado y transformado, ¿verdad? Todavía seguimos con ciertas restricciones, todavía mucha gente que tiene mucho miedo, ¿verdad? Que está encerrada en casa, pero el estar encerrados en casa compartiendo con los mismos, ¿verdad? Que no estábamos acostumbrados a compartir, o que mucha gente no está acostumbrada a compartir con su círculo familiar porque todos estaban haciendo sus quehaceres, ahora se volvió un problema, ¿verdad? Estaba viendo algunas noticias, viendo algunas estadísticas que en el caso de los matrimonios, los divorcios se han multiplicado, ¿verdad? Porque la gente no puede convivir tanto tiempo encerrado en su hogar, cuando nosotros deberíamos de estar felices por estar con nuestra familia. Pero ¿sabe qué es lo que hace falta ahí? La luz de Jesús que ilumine nuestra casa, porque el Señor nos permite vivir en armonía, en paz, gozosos, pero es la luz de Jesús la que nosotros debemos pedir, así como ese carcelero pidió para ir a lo más profundo, a lo más oscuro de esa cárcel. Así el Señor nos puede dar esa luz que necesitamos en nuestros hogares, porque hay lugares que están muy escondidos, fíjese, que solo la luz de Jesús puede llegar ahí, que solo nuestro Señor Jesucristo puede llegar ahí y sanar y cambiar y transformar la mente y el corazón. Y ni usted ni yo podemos hacerlo, fíjese. Primero nos vamos a frustrar, pero Jesús, cuando Jesús llega, causa un impacto especial, una transformación especial en el corazón del hombre. Entonces hay lugares que en el hogar todavía tienen oscuridad que solamente Jesús puede iluminar. La obediencia es tan importante para recibir la bendición de Dios, así como lo hizo este carcelero. Este carcelero creyó, él y su familia. Luego se bautizaron y después les compartió a los discípulos, dice, en su mesa los alimentos. Él les sirvió. Así es de que levantémonos y digámosle al Señor Jesús, como pidió este carcelero, que la luz de Jesús entre a nuestros hogares, ¿verdad? Quizá algunos están cansados, fíjese, aburridos. Hay mucha gente aburrida de estar encerrada. Pero mire, el Señor va a permitir a través de su luz, a través de su palabra, que haya armonía, que haya alegría. Fíjese, si aquellos hombres que estaban encerrados, que eran todos los presos, que alabaron a Dios, que oraron al Señor, fíjese, ahí hubo una manifestación espiritual sorprendente, sobrenatural, que los hizo libres, ¿verdad? Que los hizo libres del lugar donde estaban encerrados y las cadenas que los estaban atando. Así el Señor va a hacer que su vida, su casa, usted pueda gozar de la libertad por medio de la luz que Jesús nos ofrece este día. No se desespere, sino que alabe y ore al Señor cada día. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra, Señor, por esta palabra tan especial. Gracias porque a través de este ejemplo, de este carcelero y de estos presos, Señor, tú manifestaste tu poder grandioso, sobrenatural, Señor. Gracias porque no solamente manifestaste salvación a la vida del carcelero y su familia, sino que también hiciste que estos hombres fueran libres de esas cárceles donde estaban ahí encerrados, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, haz libre a todos aquellos que se sienten presos en una cárcel, Señor, que se encuentran maniatados, que también están quizá con aquello de no poder caminar, de no querer avanzar en la vida, Señor, porque sienten que algo les impide el avanzar. Pero hoy, Señor, rompe esas cadenas, Padre, que impiden a la gente avanzar y buscar tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Haz que tu luz preciosa, así como iluminó, Señor, aquel lugar tan oscuro, en aquella cárcel,
para ese carcelero. Así tu luz ilumine esa vida, ese hogar, Señor, esas vidas que andan todavía en oscuridad y en tinieblas, Señor. En el nombre de Jesús hoy clamamos y oramos y pedimos misericordia por aquellos que viven en las tinieblas y en la oscuridad. Hoy declaramos que tu luz, Señor, va a iluminar sus mentes y sus corazones, y quizá aquellos que tienen pensamientos de suicidio, aquellos que están desesperados, aquellos que están aburridos, Señor, pon hoy tu gozo, tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es vida, porque nos da esperanza, Señor, porque nos da gozo, porque nos da libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos este día. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor bendito. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y estén pendientes de nuestra próxima reflexión de la palabra para la siguiente semana. Bendiciones.